Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor. El Señor siempre que viene a nuestro encuentro. El Señor que nos llama siempre a la conversión. Y hoy en este primer día del mes de julio, queridos amigos, estamos leyendo del profeta Amós, el capítulo 5, versículos 14 al 15 y luego del 21 al 24. Esto dice el Señor: busquen el bien, no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes, como ustedes mismos dicen, el Señor Dios de los ejércitos. Aborrezcan el mal y amen el bien. Implanten la justicia en los tribunales. Quizá entonces el Señor Dios de los ejércitos tenga piedad de los sobrevivientes de José. Yo desprecio y detesto las fiestas de ustedes. No me agradan sus solemnidades. Aunque me ofrezcan holocausto, no aceptaré sus ofrendas, ni miraré con agrado sus sacrificios de novillos gordos. Y así continúa, queridos amigos. El año de Yara y se año de Gina comienza diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer y cómo nosotros tenemos que vivir. Como verdaderos cristianos, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Ellos de San Juan Bosco llevan en toda su formación, y a los jóvenes a peñan de Yahuerúan, a peñan de Coepe. Y eso tiene que redundar en beneficio de nuestra familia, en beneficio de nuestra sociedad. Y por eso comienza diciendo: busquen el bien, no el mal, y vivirán. Vivirán, que no habrá ninguna necesidad, no habrá ninguna injusticia entre nosotros. El vivir significa realización y planificación. Por eso es que Jesús mismo, cuando nos dice yo soy el camino, la verdad y la vida, quiere decir que siguiendo los mandamientos del Señor, yo soy el camino, siguiendo el derech, que es el Señor mismo, mis preceptos, entonces camino, verdad, porque esta es la verdad que a ustedes se llevará a la vida. De ustedes vivirán. Pero ya es cara. La misma palabra bautizo, el bautizarse quiere decir hemos una camiseta lleva. Así es que, queridos hermanos, hemos una camiseta lleva, pero justamente para que nosotros podamos vencer, para que nosotros podamos llegar a lo esencial y lo fundamental en este plan de salvación, así como Dios quiere de nosotros. Y así el Señor estará con ustedes, como ustedes mismos dicen, el Señor Dios de los ejércitos. Por lo tanto, aborrezcan el mal y amen el bien. Implanten la justicia en los tribunales. Queridos amigos, esto es del año más o menos 750 antes de Cristo. Amós es el que nos está hablando. O sea que hace más de 2700 años, queridos amigos, que este profeta ya estaba anunciando y denunciando al mismo tiempo, porque el profeta, mirando la realidad, nos dice cómo tenemos que vivir. Así que ya llevé que na peañan de Yara, vica tu hanguaisha, yahuerú, lleva coñan de netames, a coñan de coepe a veí, esa paz y esa justicia que pertenece a Dios y que nos pertenece a nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.